1513, un grupo de expedicionarios españoles al mando de Vasco Núñez de Balboa descubrió el Océano Pacífico. Y digo descubrió porque, claro, fue un descubrimiento para el mundo europeo, para el mundo occidental. En este año, en 2013, se cumplen 500 años de este hecho que significó la llegada de los españoles a Sudamérica y la incorporación de esta parte del mundo al Imperio Español y a la historia occidental. Hemos preparado un programa para contarles la historia escrita en las costas, en el mar por nuestros antepasados, la historia escrita en nuestro océano, el Océano Pacífico, el más grande del mundo. Les contaremos cuál era la relación que tenían nuestros pueblos antiguos con el mar, desde tiempos precerámicos hasta civilizaciones como la Moche, Sicán, Lima y el Tahuantinsuyo, por supuesto. Y también les contaremos cuándo y quién bautizó a este hermoso océano como el Pacífico. Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú. El mar ocupa las 7/10 partes de la superficie del planeta. Ha sido dividido en océanos, siendo el más extenso de todos el Océano Pacífico. El Pacífico se ubica entre Asia y América y tiene cerca de 180 millones de kilómetros. Las aguas de ese inmenso océano bañan las costas de nuestro país. De sur a norte, la corriente peruana o de Humboldt enfría nuestras costas. De norte a sur, la corriente del Niño las calienta, especialmente en verano. El Océano Pacífico es el océano más grande de la Tierra. Es el doble del Atlántico y el triple del Índico. Es el que contiene la gran mayoría de las especies marinas y de la vida sobre la Tierra. Contiene las montañas más altas que hay sobre la Tierra, produce a través de la condensación la mayor cantidad de nubes que crean los bosques, o sea, que crean los bosques sobre la Tierra. Absorbe, o sea, es casi el pulmón del mundo, absorbe el 50% del carbono que los seres vivos emiten sobre la Tierra. Y parte de ese gran océano, partecita de ese gran océano es el Mar del Perú. Nuestros antepasados prehispánicos tuvieron una relación sabia y respetuosa con el mar peruano, uno de los más ricos del mundo. Es uno de los mares más productivos del planeta y es una pena que no consideremos ese recurso de ese modo para que beneficie a nuestras poblaciones, ¿no? En nuestras sociedades andinas el recurso tierra y el recurso agua han sido fundamentales
y no como ahora que no cuidamos los recursos. Ellos le han dado vida, los consideraban seres. Entonces había que cuidar a la Cochamama, había que cuidar a la Pachamama. Esa identificación con el paisaje natural no es del ser humano como rey de la naturaleza, sino la naturaleza como un ser también al que hay que respetar, proteger y cuidar. El Océano Pacífico está conectado a la historia de América desde tiempos remotos. Por ejemplo, cuando cruzaron las primeras oleadas de migrantes asiáticos por el estrecho de Bering hacia territorio norteamericano. Ha venido bordeando por la abundancia de los alimentos del mar, navegando en algunas veces en pequeñas embarcaciones. Estos primeros pobladores que cruzan en la última glaciación, se llama la glaciación de Wisconsin, en ese último pedacito que se llama el Pleistoceno, todavía hay un puente natural que une el Asia con Bering. Miles de años después de cruzar el estrecho de Bering, fueron llegando los primeros hombres y mujeres al actual territorio del Perú. Al parecer, la riqueza del mar peruano fue un factor importante en el proceso de sedentarización. La construcción más antigua que encontramos en el Perú, Paiján, que está en la costa, más antigua que encontramos en el Perú es Paraíso, que está acá en Lima, en el Chillón. Después le sigue Caral y le sigue Áspero. Estos conchales que encuentra en Ancón y encuentra también en San Lorenzo, son testigos de los primeros asentamientos basurales de miles de años de estos primeros hombres que se asientan en esta región del Perú, que es este gran Apu, verdadero gran Apu de 3.000 kilómetros, que es el Océano Pacífico, y que se alimentaban de moluscos, se alimentaban de pescados varados. Los primeros hombres y mujeres que llegaron a nuestro territorio lo hicieron a través del mar. El arqueólogo peruano Ducho Bonavía dice que en lugares como la India, China o Egipto, la base de la economía era la agricultura y que eso fue lo que permitió que se generaran civilizaciones. En cambio, dice Ducho, que la costa andina fue el mar y su riqueza lo que permitió el desarrollo. Claro, la pesca siempre fue una tarea difícil porque, bueno, todos sabemos lo bravo que puede ser nuestro mar. Cuando los grupos iniciales que han arribado al área andina encuentran una fuente de alimentación asequible y bastante abundante, se inicia un proceso de sedentarización que inicialmente se vincula a la recolección de mariscos, ¿no? Y poco a poco va pasando de la recolección de marisco a la caza de pequeños peces. Se dan cuenta eventualmente de que más adentro hay peces más grandes y esto va a ir derivando en el uso de artificios de flotación y eventualmente de embarcaciones. Para el arqueólogo Michael Mosley, durante el periodo precerámico, los abundantes recursos marinos fueron los que propiciaron los cambios culturales más significativos. Esto aceleró la sedentarización, es decir, la gente se volvió sedentaria, comenzó a quedarse en un solo lugar. Esto aumentó la población, demográficamente hablando, y esto empujó al hombre a producir una agricultura por regadío. En la milenaria ciudad de Caral, en el Valle de Supe, existen rastros de una civilización ligada al mar, a la pesca.
En la ciudad pesquera de Áspero se han descubierto redes hechas de algodón y también rústicas agujas trabajadas con huesos de mamíferos, con las que tejían y reparaban sus aparejos de pesca. Eso sí, no se han hallado restos de embarcaciones. Por lo menos desde el periodo arcaico medio, hace 7000 años, tenemos evidencias de poblaciones asentadas en el litoral dedicadas a la pesca. Y desde hace 5000 años, cuando se forma la civilización Caral, tenemos a la ciudad pesquera de Áspero, que está en el puerto de Supe actual, que ha sido la que aportaba el pescado y en particular la anchoveta a la civilización Caral, a las poblaciones que estaban asentadas en el valle, en particular Caral, que comercializaban luego esa anchoveta a la sierra y a la selva, de tal modo que había una contribución importantísima en la nutrición de las poblaciones. Nuestro mar es particularmente rico. O sea, no es que en todos los lugares del mundo se produzca esta riqueza. Y luego de esta actividad de la pesca y de la extracción de los elementos marítimos pasaron ya a una etapa, digamos, siguiente, que fue la agricultura. Este vínculo entre el mar y los habitantes de las culturas costeñas se fue afirmando a lo largo de los años. Durante el intermedio temprano, los habitantes de la civilización moche plasmaron en su iconografía testimonios del uso de embarcaciones de totora. Los caballitos de totora fueron llamados así por los primeros cronistas españoles. ¿Por qué? Porque los pescadores del antiguo Perú se montaban en estas embarcaciones cual si fuesen caballos. Miren estas piezas hermosas que hemos encontrado aquí en el depósito del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Son de diversas culturas, pero todas representan a los caballitos de totora. Hay la cultura moche, la cultura lambayeque y la cultura chancay. Tienen más o menos 1500 años de antigüedad. Un caballito de totora se puede usar literalmente como si fuera un caballo. También un pescador puede ir de bruces en su cubierta o adoptar esta posición con las piernas extendidas sobre el caballito de totora. Pero claro, esto lo puede hacer quien tenga buenos abdominales y sea lo suficientemente flexible, porque no es nada cómodo estar así. En el norte de nuestro país, los pescadores todavía usan los caballitos de totora, especialmente en Pimentel, en Lambayeque y en Huanchaco, en Trujillo. Eso es una muestra de nuestra riqueza histórica y su continuidad en el tiempo. Además de esas pequeñas balsas usadas para la pesca, en la iconografía moche podemos observar una gran balsa de totora. Según ese testimonio gráfico, esta embarcación de gran envergadura era capaz de transportar carga y prisioneros. También nos dan una idea de embarcaciones de un tamaño muchísimo mayor a las que hoy día subsisten, que es el caballito de totora, y en las que además se puede apreciar una especie de tablón o cubierta debajo de la cual hay carga y hay prisioneros. Entonces estamos ante una expresión de un Estado que ya
no solamente emplea embarcaciones en el nivel de subsistencia de los pescadores, sino que en el comercio y en la expansión. En las imágenes moche podemos apreciar la relación entre el mar y la mitología. En todo el mundo, el mar siempre estuvo rodeado de un aura de misterio, y en torno a él se inspiraron abundantes relatos míticos. Esto se aprecia en todas las grandes civilizaciones de la antigüedad. Por ejemplo, en Babilonia existía un ser fabuloso llamado Ea. En Grecia, Poseidón era el más grande de los dioses, después de Zeus, y los escritores Esquilo y Homero ya mencionaban en sus obras a ninfas oceánicas y sirenas. Siempre hay un dios del mar, ¿no? Poseidón, por ejemplo, para los griegos, ¿no? Y se teje toda una familia, si se quiere decir, dentro de la mitología. Usted sabe que la mitología nace en nuestro mundo, digamos, grecolatino, nace primero en Grecia, pero después también es tomada por Roma, ¿no? Y son los mismos dioses, tal vez incluso con las mismas virtudes, las mismas características, pero que cambian de nombre, ¿no? La relación entre mitología, religión y mar es propia de los pueblos que se desarrollan en las costas. Por supuesto, los antiguos pueblos peruanos no son la excepción a esta regla. En el siglo XVI, el cronista Miguel Cabello de Balboa habló de un personaje mítico que llegó a Lambayeque a través del mar acompañado de un gran séquito. Refiere que el nombre de este personaje era Nailamp y que fue el fundador de la cultura Lambayeque o Sicán. En la ideología de nuestras sociedades ancestrales hemos tenido la presencia de deidades vinculadas con el mar, como una expresión de la importancia que tenía este recurso, ¿no? El dios Bichama, por ejemplo, que está relacionado con Vegeta y que invito a todos los que puedan estar viéndonos que visiten el sitio de Bichama, ¿no? Es un dios hijo del sol y que entró en guerra con Pachacamac, pero era porque Pachacamac estaba celoso y estaba celoso de los beneficios que Bichama tenía, pero Bichama es el dios vinculado a los pescadores. Como sabemos, los antiguos pobladores del Perú fueron politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Que adoraban varios dioses. Entre las deidades femeninas encontramos a Mamacocha, diosa del mar, y a Urpay Huachac, diosa de los peces y las aves marinas. Estoy en este momento en el Museo de Sitio de la Huaca Pupiana, en Miraflores, y aquí hemos encontrado cerámica con representaciones marinas, especialmente de la cultura lima. Por ejemplo, tenemos esta enorme vasija con la figura de un tiburón, y aquí esta maravillosa pieza que tiene 2 lobos marinos y una anguila. El mar en sí tenía un sentido religioso. Los incas, siendo serranos, han construido unas hermosas pirámides dedicadas al mar en Centinela, en el Valle de Chincha, también en Totoritas, inclusive acá en Pachacamac, homenajes hacia ese mar. Otra deidad andina, cuya figura estuvo vinculada al mar, fue Huiracocha. Según los relatos míticos, luego de ordenar el mundo, Huiracocha se dirigió con su corte hacia el mar, perdiéndose entre las olas. Su retorno al mundo, vaticinado por los oráculos, provocó que en el siglo XVI muchos habitantes del Tahuantinsuyo confundieran a los españoles que llegaron por el mar
con emisarios del dios Huiracocha. Esta confusión sería muy bien aprovechada por los conquistadores hispanos. Pero dejemos la mitología y volvamos a la vida real. ¿Qué ocurrió con la gran balsa de Totora fabricada por los Moche? Esta gran embarcación de Totora va a desaparecer dentro del periodo Moche, probablemente, ¿eh? O sea, estamos hablando del primer milenio, y va a ser sustituida por una embarcación más eficiente, una embarcación que puede portar vela y que puede navegar más cerca al viento, es decir, contra la dirección del viento. Y esa embarcación es la gran balsa de Palos, que tiene un sistema de gobierno único, que es a través de estas huares o planchas que se insertan entre los troncos, y que es la embarcación que al final va a encontrar el piloto Bartolomé Ruiz cuando explora las costas en el año 1527. Y además fueron un pueblo mucho más marítimo que agrícola, por ello fueron eximios pescadores. Los Chincha se desarrollaron en lo que conocemos como el periodo intermedio tardío, entre el año 1000 y el año 1476, cuando fueron conquistados por los incas. Según la doctora María Rostorovsky, los Chincha navegaban en estas balsas por la costa norte del Perú, llegando a comerciar muchísimo con pueblos del actual Ecuador. Ellos intercambiaban la apreciada concha spondylus, que es esa concha naranja muy presente en la joyería precolombina. La intensa actividad marítima que desarrollaron los Chincha demuestra que los incas también vivieron de cara al mar, pues el territorio de ellos, este señorío, fue anexado pacíficamente al Tahuantinsuyo en tiempos del gobierno del Inca Pachacútec. A pesar de ser una cultura esencialmente andina, los incas también tuvieron contacto con el mar, no solo como fuente alimenticia, sino como medio para llegar a otras regiones. Existen evidencias arqueológicas de presencia incaica en las Islas de Pascua, ubicadas en la Polinesia, en medio del Océano Pacífico. Se ha hablado mucho acerca de los incas navegantes. ¿De dónde sale toda esta idea? El cronista español Pedro Sarmiento de Gamboa dice que el inca Túpac Yupanqui hizo una expedición hasta Oceanía, acompañado de guerreros que iban en 100 balsas de tamaño enorme. José Antonio del Busto, historiador peruano, afirma que esta versión
puede ser cierta, y de haber ocurrido, tal vez tuvo lugar en el año 1465. José Antonio del Busto se sirve de varias fuentes para demostrar que el Inca Túpac Yupanqui pudo haber llegado a territorios realmente alejados. Una prueba inobjetable de esto es un muro inca que se encuentra en la isla de Pascua. Dicen que cuando uno lo ve, sin duda puede afirmar que es obra de los incas. Es como si un pedazo de Sacsayhuamán se hubiera trasladado hasta esa isla para hacerle compañía a estas estatuas enormes de piedra, los moais. Mi primera duda no está en la capacidad técnica de la balsa, ni en la capacidad técnica de quienes operaban las balsas, que no eran los incas, ¿no? Los incas son un pueblo más bien serrano, ¿no? Esta es gente de la zona, nuevamente, de la zona tropical andina. Mi duda fundamental está no en la capacidad de la embarcación, sino en la posibilidad de sostener a una cantidad tan grande de gente durante un tiempo tan prolongado. El historiador José Antonio del Busto, utilizando las crónicas quinientistas, describe las balsas probablemente utilizadas en esta expedición, dirigida por el Inca Túpac Yupanqui. Las balsas eran embarcaciones propias de la costa ecuatorial. Fueron de 3 tamaños: pequeñas, medianas y grandes. Todas servían para la pesca, pero solo las 2 últimas eran utilizadas para la guerra, el comercio y el transporte de pasajeros. A fines del siglo XV, los europeos no habían llegado a Oceanía ni a gran parte del África. La navegación tenía lugar sobre todo en el mar Mediterráneo, en rutas cortas y con las embarcaciones muy cerca del litoral. Todavía se creía que si las carabelas se aventuraban al medio del Atlántico, serían destruidas por monstruosos animales marinos. En 1492, el intrépido navegante Cristóbal Colón rompió estos mitos. Al servicio de la corona española, Colón se adentró en el Océano Atlántico en búsqueda de una nueva ruta al Asia. En ese audaz viaje, el genovés no completó la vuelta al mundo, pero descubrió para Europa unas islas ubicadas en la costa atlántica americana. Del Busto escribió así al respecto: los españoles estaban pobres, todos querían mejorar. La aventura consistía en superar el miedo, pasar a las Indias de Colón y allá servir a Dios y hacerse rico. El proceso de expansión española en América es un proceso complejo, con su principal protagonista obviamente es Colón, pero es que hay mucha más gente metida en esto, ¿no? Hay que acordarse que Colón cae en desgracia en el tercer viaje, y durante el cuarto viaje recorre la costa y explora extensamente la costa centroamericana. Y de hecho, parece que en ese viaje él es informado por los indígenas de que al otro lado de esas costas hay otro mar. No hay más información sobre esto durante cierto tiempo, hasta que aparece la figura de Balboa. Colón fue dejado de lado por la corona española. España y Portugal, mediante el Tratado de Tordesillas, se dividieron el nuevo territorio para evitar futuros conflictos. En realidad, todavía quedaban por hacer algunas arriesgadas exploraciones. Los españoles
avanzaron de norte a sur y establecieron gobernaciones. Una de ellas fue Castilla del Oro, donde en 1511 fue nombrado gobernador Vasco Núñez de Balboa. Balboa creo que es el prototipo del conquistador de la primera hornada, digamos, ¿no? Antecede obviamente la conquista de los grandes imperios, como sería el azteca por Cortés o el inca por Francisco Pizarro. Es un hombre que llega temprano a América. Tras una serie de vicisitudes, en fin, ha participado en un viaje muy temprano, en el año 1501, por las costas colombianas, de la actual Colombia, ¿no? Y luego ha estado mucho tiempo en la Española, dedicado a la agricultura, no le va bien, y termina pues embarcado en esta expedición de Enciso que va a aliviar a una de las colonias establecidas en Uruba. Por diversas circunstancias, él termina haciéndose del poder ahí, ¿no? y fundando Santa María de la Antigua, del Darién. Desde Santa María de la Antigua, primera ciudad fundada en la gobernación de Castilla del Oro, Balboa organizó expediciones por los alrededores. En una de esas incursiones, recibió una información que le llamó profundamente la atención. En este proceso es que eventualmente alguno más de los jefes locales, de los indígenas locales, le va a informar de la existencia de este otro mar. Vasco Núñez de Balboa organizó varias expediciones. En una de ellas entró en contacto con Panquiano, hijo del cacique Comagre, que le comentó que hacia el sur había un gran mar y una tierra muy rica en oro. Esta fue la primera noticia sobre el imperio de los incas y sobre nuestro océano. El cronista español Francisco López de Gómara dice que Vasco Núñez de Balboa era un hombre inquieto y que a pesar de tener poca tripulación se mandó a descubrir este mar para que nadie lo gane por puesta de mano. Así, el 1 de septiembre de 1513, Núñez de Balboa y sus hombres se embarcaron en esta expedición. Fue así como Balboa organizó una expedición en busca del que llamaría el Mar del Sur. Lo animaban los beneficios que podía conseguir si descubría y tomaba posesión de aquel mar. La tropa de Balboa estaba compuesta por casi 200 españoles. Siguiendo las costumbres de la época, el que por primera vez veía alguna cosa nueva o el que por primera vez tenía la oportunidad de hacer algo que antes nadie hubiera hecho, recibía pues muchas mercedes de los reyes, ¿no? De la corona, para hablar con más propiedad de la corona española. El camino era muy accidentado, estaba lleno de densa vegetación, pero los expedicionarios estaban decididos a cumplir su cometido y se fueron abriendo paso con filudos machetes. El 25 de septiembre de 1513, tras semanas de caminar entre trochas, Balboa y su gente se toparon con una montaña. Cuando estaban a punto de coronar la cumbre, Balboa se adelantó y avistó el Océano Pacífico. Avistado el nuevo mar, lo que correspondía era tomar posesión de él.
Balboa y un reducido grupo de hombres marcharon a la vanguardia. Luego de 4 días más de caminata, llegaron al Océano Pacífico, al que bautizaron como Mar del Sur. Es el primero que avista el Mar del Sur, ¿no? Entonces hace que un escribano que ha llevado consigo dé cuenta y lugar que él ha sido el primero, y después ya todos los demás pueden también subir, y luego viene ya la toma de posesión. Y el 29, 4 días después, llegan a mojarse sus pies a la orilla de ese océano, en un golfo que le llaman el Golfo de San Miguel, porque el 29 de septiembre es la fecha de San Miguel Arcángel. Tomar posesión del océano que él había bautizado como Mar del Sur, Vasco Núñez de Balboa ingresó a sus aguas portando en una mano el pendón real, donde se había pintado una imagen de la Virgen María y los escudos de Castilla y Aragón. En la otra mano tenía una espada desnuda, una especie de ritual de posesión, en el que Vasco Núñez de Balboa dijo lo siguiente: vivan los altos y poderosos monarcas Fernando y Juana de Castilla, León y Aragón, en cuyo nombre y en pro de la corona de Castilla yo tomo verdadera, corporal y perpetua posesión de todos estos mares, tierras, costas, golfos e islas. Ingresa con el estandarte de Castilla y de León, ingresa con su armadura, ingresa al mar, y ahí lanza pues esa proclama, ¿no?, en donde dice que ese mar será para los reyes de Castilla y de León desde ese momento, junto con todas sus islas, junto con todo aquello que se encuentre, hasta el fin del mundo, ¿no? Era el 29 de septiembre de 1513. Por primera vez, hombres europeos entraban en contacto con este océano, con nuestro océano Pacífico. Uno de los soldados que acompañó a Vasco Núñez de Balboa fue Francisco Pizarro, posterior conquistador del Perú. Hemos encontrado este cuadro en la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es un cuadro de Ignacio Merino que se llama Balboa tomando posesión del Pacífico, y es una alegoría a ese momento. Y el primer nombre que le ponen es el Mar del Sur, porque está al sur del Mar del Norte. El Mar del Norte, que es el mar que separa entre Francia y Cantabria con Inglaterra. Entonces, por latitud está al sur del Mar del Norte, y por eso le ponen el Mar del Sur. Y ese va a ser el primer nombre que van a ponerle a este océano que conocen los españoles o los europeos. Balboa retorna a Santa María del Antiguo a primeros del año 14 y va a iniciar, pues, han nombrado un nuevo gobernador, que es Pedro de Arias Dávila, ¿no?, con el cual inicialmente se lleva muy bien, ¿no? De hecho se casa con la hija por poder, aunque nunca llegan a verse, y Balboa ahora va a regresar a la costa oeste para construir bergantines e iniciar la exploración
de lo que él ha nombrado la Mar del Sur y que va a ser nombrada por los españoles. El rey nombró a Balboa adelantado del Mar del Sur y capitán general. Este descubrimiento español de la Mar del Sur abre pues todo un escenario muchísimo más rico en cuanto a las posibilidades para la corona española y para los españoles que están en este momento involucrados en esto. Sin embargo, la estrella de Balboa se eclipsó rápidamente. En 1517 entró en conflicto con el gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila, quien ordenó su decapitación, acusándolo de rebeldía. Balboa no pudo encontrar ese reino rico en metales preciosos del que había recibido noticias. Sin embargo, uno de sus lugartenientes, Francisco Pizarro, asumiría esa empresa descubridora. Porque Pizarro era uno de los hombres de la hueste de Balboa. O sea, no se puede entender a Pizarro ni la conquista del Perú sin la presencia de Balboa. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera sobrevivido o hubiera vivido más años? A lo mejor el mismo Balboa hubiera armado la expedición que terminaba conquistando el Perú. Panamá se convirtió en el centro de la expansión hispana hacia el sur del Nuevo Mundo. De allí saldrían las expediciones de descubrimiento y conquista. De ahí vienen las galeras, las fustas, las galeazas, los bergantines, en fin, una serie de embarcaciones más. Todo eso comienza a construirse. Y todo eso es lo que va a ir avanzando con las expediciones sucesivas hacia el sur para llegar finalmente a los viajes de Pizarro, ¿no? Luego lo que viene es todo este espacio pasa a ser dominado por el Perú. Y de hecho la cartografía holandesa del siglo XVII lo llama Océano Peruvianis. Conviene hacernos una pregunta. ¿Cómo fue que el Mar del Sur, bautizado por Balboa, pasó a llamarse Océano Pacífico? Los océanos y mares se fueron bautizando conforme pasaba el tiempo. El mar Mediterráneo, uno de los más antiguos e internacionales, se llama así porque está en medio de una superficie terrestre. El Mediterráneo fue un principal medio de comunicación entre Europa, Asia y África desde los tiempos del antiguo Egipto, Fenicia y el Imperio Romano. El Océano Atlántico, por ejemplo, se llama Atlántico en honor a la ciudad perdida de la Atlántida. Y otros océanos deben sus nombres al lugar donde se encuentran. Por ejemplo, el Índico baña las costas de la India. Durante los tiempos de la conquista, el Océano Pacífico fue llamado de varias maneras. Mar del Sur, Mar de Balboa, Mar del Perú. En 1520, Fernando de Magallanes lo bautizó como Océano Pacífico. Magallanes era un marino lusitano, portugués, al servicio de España, y cuando pasó por el estrecho que hoy lleva su nombre, se encontró con un mar calmo y tranquilo, y por eso le puso Pacífico. Cosa rara, porque esas aguas que están en el extremo sur de América del Sur suelen ser súper movidas. Magallanes pasa en noviembre, a comienzos de diciembre, que es la época del verano.
de los vientos alisios del mar tranquilo, a pesar que es un océano de tifones, de terremotos, de volcanes, etc. 50 años después, Francis Drake es un marino inglés que no llega a encontrar el estrecho de Magallanes, sino que tiene que ir más al sur y tiene que ir al final del continente, donde está Cabo de Hornos, cruza en diciembre y encuentra ese mar de tormentas, ese mar que casi les cuesta la vida, le cuesta la vida a muchos marinos ingleses, entonces lo llama mar terrorífico. Este inmenso océano baña las costas de muchos países americanos. El nuestro tiene un mar riquísimo en variedad y cantidad de peces. Es nuestra responsabilidad cuidar esta gran fuente de recursos, como lo hicieron nuestros antepasados prehispánicos. La relación del hombre con la naturaleza se deteriora cada vez más. Nuestra relación con el mar, con nuestro mar, con el mar que nos provee, también se ha deteriorado. Que la conmemoración de los 500 años del avistamiento del Océano Pacífico sea un buen momento para reflexionar y restablecer la relación ancestral del hombre con su entorno. Es que nosotros tenemos que comprender que nuestra historia debemos verla como proceso. ¿Qué pasó desde que se pobló este territorio? ¿Cómo se manejaron sus recursos? ¿Qué ha pasado a lo largo de nuestra historia? ¿Y cómo estamos hoy? Yo creo que en esa reflexión que hagamos, nosotros podremos tener conductas más adecuadas como seres humanos que somos en relación con ese respeto por los otros y por el medio ambiente y el territorio y el planeta que habitamos. A pesar de que la gran mayoría de la población del Perú vive a la orilla de ese océano, de su actividad económica, de que mide las temperaturas, de todas las riquezas que nos da, no miramos a ese océano. Descubierto este océano, los españoles se establecieron de forma más adecuada para ir a buscar los metales preciosos. Panamá se convirtió en una especie de centro de operaciones desde donde se partía hacia el sur. La noticia de una tierra rica en oro, como podrán imaginarse, motivó toda clase de expediciones hacia esta zona. Vasco Núñez de Balboa pudo haber sido el descubridor y el conquistador del Perú. Sin embargo, fue un lugarteniente suyo, Francisco Pizarro, quien lo hizo a través de este mar, el mismo mar que recién fue descubierto para el mundo occidental en 1513, pero que ya había sido fundamental en el sustento y el desarrollo del hombre andino. Cuidemos y respetemos nuestro mar porque sigue siendo una fuente inagotable de riqueza para nosotros. Nos vemos en la próxima.